El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante que tal vez te haya sucedido o que tal vez le haya sucedido a alguien que tú conozcas. Hablaremos sobre los sueños lúcidos, cómo se presentan, cómo controlarlos y cómo aprender a hacerlo. Para comenzar este capítulo, vamos a hacer una pequeña introducción y definición sobre los sueños lúcidos. Un sueño lúcido es el que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. El término lúcido fue introducido en 1867 por el escritor, sinólogo y especialista en sueños francés, Léon de Saint-Denis, en su obra Los sueños y cómo controlarlos. La mayoría de los sueños lúcidos suceden en la etapa de sueño paradójico y mediante un proceso fortuito o desencadenado con el aprendizaje. La conciencia de soñar le da al soñante la posibilidad de controlar deliberadamente no solo sus acciones, sino también el contenido y desarrollo de sus sueños. Definición. En 1968, la escritora británica Celia Green describió al sueño lúcido como un sueño en el cual el sujeto es consciente de estar soñando. Por otro lado, para el psicólogo de la Gestalt, Paul Tolley, distinguía el sueño normal del lúcido con base en los siguientes 7 criterios. El soñante es consciente de que está soñando. El soñante dispone de su libre albedrío. El soñante cuenta con sus capacidades normales de raciocinio. Su percepción de los 5 sentidos es comparable al de la vigilia. El soñante cuenta con los recuerdos de los que dispone cuando está despierto. El soñante recuerda con claridad su sueño al despertar. Y por último, el soñante es capaz de interpretar el sueño dentro del sueño mismo. Para Tolley, es esencial satisfacer los 4 primeros requisitos. Sin embargo, otros autores insisten sobre la sensación de estar presentes en el aquí y en el ahora del sueño, así como la capacidad de poder controlarlos. Se señala con frecuencia que la experiencia de la lucidez en el sueño debe aprenderse como un continuo y que el grado de lucidez varía desde la toma de conciencia mínima definida por Green hasta el ideal descrito por Tolley. En este momento, procederé a dar una descripción desde el punto de vista fenomenológico y desde el punto de vista de la observación estadística. Comenzaremos con el punto de vista fenomenológico. Otra forma de definir el sueño lúcido es considerarlo desde la perspectiva fenomenológica, es decir, estudiando el fenómeno tal y como aparece en las descripciones en la literatura, científica o no, y en los relatos personales de los soñadores. Podemos separar estas descripciones en 3 puntos: los modos de la aparición de la lucidez, las acciones de los soñantes una vez en medio del sueño lúcido y cómo desaparece la lucidez onírica. Aparición de la lucidez. Con base en los estudios de Green, se clasifica los sueños lúcidos en 2 tipos según los modos en los que la lucidez aparece: durante el sueño o al quedarse dormido. Stephen LaBerge acuñó las siglas DILD y WILD para distinguir DILD, Dream Initiated Lucid Dreams, que son aquellos en los que el sujeto se hace consciente de su condición en el curso de un sueño, y WILD, Wake Initiated Lucid Dreams, o aquellos en los que se entra conscientemente al sueño desde un estado de vigilia. Vale la pena anotar que más del 80% de los sueños lúcidos son DILD. Durante el sueño. Cuando la lucidez aparece durante un sueño, el soñante tiene la impresión de despertar dentro del mismo sueño y siente que puede seguir soñando, aun sabiendo que sueña. Según Celia Green, hay 4 factores que inducen al reconocimiento del sueño: las tensiones de una situación de pesadilla, las cuestiones planteadas por un contenido onírico incongruente e irracional, el recuerdo de una observación técnica introspectiva o el reconocimiento espontáneo, sin razón aparente, de que la experiencia es diferente a la del estado de vigilia. Estado de vigilia. Cuando el sueño lúcido es una continuación del estado de vigilia de la conciencia, el sujeto tiene 2 indicadores para saber que está soñando: la sensación de ser parte integral del sueño y la pérdida o modificación de las sensaciones corporales. Para dormirse conscientemente, el soñante debe pasar por el estado hipnagógico, durante el cual las imágenes hipnagógicas o alucinaciones auditivas o incluso relativas a la propiocepción, sensación de flotar o girar, sensación de caída, vibraciones, entumecimiento o parálisis, sensación de estar fuera del cuerpo. En algunos casos, la conciencia del sueño presenta las fluctuaciones e incluso lapsos de sueño de los que el sujeto no guardó memoria.
Sin embargo, se considera que se trata de sueños lúcidos, pues la pérdida temporal de conciencia se produce antes de la actividad onírica. Experiencia del sueño lúcido. El hecho de saber que está soñando le permite al soñador ampliar su abanico de opciones, así como abordar el contexto onírico con mayor libertad de acción. No solo puede controlarse a sí mismo y a sus actos, sino también puede intervenir deliberadamente en el ambiente, los personajes y el desarrollo de su sueño. Ciertas acciones se presentan con gran regularidad, como soñar que se vuela o se levita. Otras experiencias más inhabituales han sido señaladas como la salida del propio cuerpo, las transformaciones en animales y otras criaturas fantásticas, el desdoblamiento de la visión panorámica, la ralentización del tiempo, y las experiencias de carácter cósmico, como la evolución en espacios con 4 dimensiones. El soñante también puede influir en la dirección del sueño tomando la decisión de prolongarlo y a veces incluso interrumpirlo y luego retomarlo durmiéndose pocos segundos después. Pérdida de lucidez. La manera como la lucidez onírica termina puede definirse como la pérdida de la conciencia de soñar, o bien se vincula a la desaparición del sueño y el soñante se despierta, a veces de manera voluntaria, otras debido a emociones muy intensas, o bien el soñante se relaja en su vigilancia dejándose distraer, favoreciendo la disipación de la lucidez, conduciéndolo a un sueño ordinario y sin control. Ahora daremos una pequeña observación desde el punto de vista estadístico. En este punto, se puede recalcar que una gran parte de la población, por lo menos ha vivido en algún momento de su vida, la experiencia espontánea del sueño lúcido. Así sea furtivamente, por ejemplo, en el curso de una pesadilla, cuando la toma de conciencia del hecho de soñar precede al despertar. También cabe recalcar que estadísticamente el 82% de la población alguna vez ha tenido un sueño lúcido. Por otro lado, los sueños lúcidos recurrentes solo ocurren en el 37% de la población. Aunque con este tema hubo muchos escépticos a lo largo de la historia, se realizaron diferentes pruebas científicas, las cuales comprobaron que los sueños lúcidos sí eran verídicos. Y en este momento procederemos a hablar de ello. Prueba científica. En 1953, Azerinsky y Kleitman descubrieron que los sueños tendían a producirse en fases marcadas por movimientos oculares rápidos. En 1959, Michel Jouvet notó que, en esos periodos, las ondas registradas en los electroencefalogramas eran comparables con los de la vigilia. Para referirse a ellos, acuñó el término de sueño paradójico, que se caracteriza por una atonía muscular. Solo los músculos oculares del oído medio y los responsables de la respiración y de la circulación sanguínea no se paralizan. La existencia del fenómeno solo se podía demostrar mediante señales enviadas voluntariamente al sujeto dormido. En ese sentido, William Dement y H.P. Grothward habían demostrado que la dirección de los movimientos oculares registrados durante el sueño paradójico coincidían a veces con la orientación de la mirada en el sueño, como se había registrado en los informes de los sujetos. Esta constatación brindaba la llave de la comunicación desde el estado de sueño lúcido para que esta posibilidad acordara una secuencia específica de movimientos oculares que el sujeto enviaría durante un sueño lúcido y que se registraba mediante una prueba de polisomnografía. Con base en lo anterior, el 12 de abril de 1975 se produjo la primera prueba de sueño lúcido por Kate Hearn en la Universidad de Hull en el Reino Unido. Su sujeto, Alan Worsley, señaló la toma de conciencia en un sueño mediante un código ocular acordado de antemano. Estas señales se registraron durante una fase de sueño paradójico y así se demostró que era posible ser consciente en medio de un sueño. En este punto pasaremos a hablar sobre cómo se puede aprender o cuáles son los métodos con los cuales se puede aprender a tener sueños lúcidos. Aprendizaje. Todos los autores insisten que la motivación es una condición previa indispensable para llegar a tal fin. Existen varios métodos para inducir al sueño lúcido, que se pueden clasificar en 3 grandes categorías. Adormecimiento consciente. Mediante estos métodos, el sujeto entra deliberadamente en el sueño desde la vigilia, evitando perder la conciencia durante el proceso. Esta idea está sujeta a una gran cantidad de variaciones. Es posible concentrarse en la actividad hipnagógica, en la visualización voluntaria, en una tarea mental, o incluso prestar atención a la respiración o a los latidos del corazón u otras sensaciones físicas. Los métodos de adormecimiento consciente son más asequibles a las personas que tienen facilidades para dormirse. Toma de conciencia en el sueño. Este método supone la capacidad de recordar con precisión el contenido de los sueños. Busca que el sujeto sea consciente de que sueña dentro del sueño en curso.
Se puede aplicar varios principios basados en el reconocimiento de temas oníricos frecuentes, la sorpresa suscitada por situaciones incongruentes, la intención de encontrar un objeto en el sueño o simplemente la intención de ser consciente de su estado de soñante. Algunos de estos métodos dan prioridad a la autosugestión. Uno de los más conocidos es el MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams, es decir, inducción mnemónica de sueños lúcidos, desarrollado por Stephen LaBerge, el cual consiste en hacer una vigilia de 3/4 de hora antes de volverse a dormir, haciendo una autosugestión para tener el control del sueño. Otros métodos se basan en el análisis del estado de la conciencia, como el reflexivo crítico, descrito por Paul Tolley. Tiene como objetivo ejercer una facultad crítica durante la jornada marcando la autoconciencia y el entorno, una facultad generalmente inactiva durante el sueño ordinario. Con tal fin, el sujeto duda de la realidad de su entorno y efectúa diferentes test de realidad, logrando así tomar el control de su sueño. Empleo de estímulos externos. Estos métodos se basan en el principio de los estímulos externos, luces, palabras, sonidos, vibraciones, etc., que pueden emitirse durante la fase del sueño paradójico para permitirle al sujeto darse cuenta de que sueña. Hearn utilizó la detección del cambio de ritmo respiratorio para desencadenar un ligero choque eléctrico en la muñeca. LaBerge desarrolló las gafas Novadreamer, que detectaban el movimiento ocular rápido y enviaban señales luminosas. El empleo de estos dispositivos por separado es poco eficaz y debe asociarse con una buena preparación mental, pues de lo contrario, los estímulos se incorporan en la imaginación del sueño ordinario. Después de haber dado toda esta información, de haber dado unas descripciones, de haber entrado en detalle sobre cómo aprender, cómo controlarlo, sobre las investigaciones y sobre más cosas sobre este tema de los sueños lúcidos, me gustaría que ustedes se pregunten en su casa si en algún momento han tenido alguno, si han tenido el control de sus sueños, si han decidido qué pasa con ellos, si en algún momento se han despertado, se han vuelto a quedar dormidos y han podido continuar con ese sueño. Porque si es así, efectivamente han tenido un sueño lúcido. La verdad me parece un tema bastante interesante, súper profundo y que creo que realmente a la mayoría de personas nos ha sucedido al menos una vez en nuestras vidas. La verdad me parece súper interesante tener el control de nuestros sueños, poder, no sé, darle la dirección que uno quiere, prolongarlo, acortarlo. El hecho de que cuando uno tiene una pesadilla minimizarla o despertarse porque ya no quiere estar ahí. Todas esas cosas me parecen muy interesantes. También he leído y he visto que hay varios estudios donde gente, o mejor dicho, soñantes lúcidos, han hecho experimentos en los cuales ellos configuran a una persona y la llaman dentro de sus sueños y efectivamente aparece. ¿Y por qué saben que efectivamente aparece? Porque después de cada sueño, debido a ciertos monitoreos y digamos comandos que se cuadran previamente, ellos cuando ven a la persona o algo hacen ciertos movimientos oculares o ciertas cosas que confirman que es la persona que ellos configuraron para su sueño está apareciendo. También hay estudios de esos mismos soñantes lúcidos que dicen que cuando aparecen esas personas X que ellos programan, las personas son muy amigables, interactúan muy bien con ellos hasta el momento en el que ellos hacen preguntas sobre digamos matemáticas o cosas así, como que las respuestas son muy extrañas o son muy incongruentes, no tienen ningún sentido y como que esos personajes se ponen como agresivos. También cuando se les pregunta a esos personajes que si son conscientes de que ellos son creados básicamente por nuestra mente, también actúan de maneras extrañas y bastante como repulsivas. Entonces me parece algo muy interesante como un personaje, como por decirlo un NPC que uno crea en su sueño, cuando uno le dice que básicamente es creación de nuestra mente, actúa de esas formas que no son capaces de hacer, digamos, sumas estúpidas como son 2 más 2. Entonces, no sé, hay como muchas dudas al respecto de este tema que es bastante amplio y bastante interesante. Y pues nada, quería exponerlo, quería hablarlo aquí en el podcast y pues nada, quería ver, mejor dicho, quiero que ustedes pues piensen en su casa si algún momento les ha pasado eso. Y si les ha pasado, pues si lo quieren compartir conmigo y pues que lo hablemos acá sería muy firme. De nuevo, gracias a todas las personas que llegan siempre hasta este punto. Que chimba realmente que les guste cada vez lo que estamos haciendo. En este momento estoy muy contento porque llegamos a nuestros primeros 1000 plays en uno de nuestros capítulos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos. Ya saben que pueden seguirme a mí como Garca Music en todas las plataformas y al podcast como Garcas Oficial en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, Anchor, por donde ustedes quieran. Entonces, pues nada, la buena, muchísimas gracias para todos.